Bueno, esta es la primera clase de limnología, que como recién estábamos hablando, va a estar, digamos, una gran parte va a ser a modalidad distancia, virtual, por la situación de pandemia. Recién nos hemos presentado, yo soy Irina Izaguirre, que soy la profesora a cargo de la materia, Daniel Cataldo es el jefe de trabajos prácticos, y Laura Sánchez es la ayudante de primera. Y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para que hacia el final de la materia podamos tener algún práctico presencial en un cuerpo de agua, como les decía, probablemente en el humedal que está en la ciudad universitaria, donde se puede trabajar con distintos aspectos limnológicos, y también, como les decíamos recién en la presentación, hemos organizado un trabajo práctico individual que implica que ustedes hagan unas mediciones en algún cuerpo de agua cercano, y que después volquemos todos los datos en una planilla común. Entonces, ¿de qué va la limnología? Bueno, como ustedes saben, o seguramente se los deben haber dicho sus tutores de planes, limnología, que es un nombre un poquito críptico a lo mejor, es ni más ni menos que ecología de sistemas acuáticos continentales. Es decir, que nosotros en esta materia vamos a ver todos aquellos cuerpos de agua que están, que no son marinos, digamos, y que pueden ser ya sea lóticos, como pueden ser los ríos, los arroyos, como también lénticos, que son los lagos, las lagunas, humedales de distinto tipo. Entonces, bueno, y todas, digamos, las comunidades que habitan en estos cuerpos de agua, sus interacciones. Entonces es una materia eminentemente ecológica. Es decir, limnología es ecología de sistemas acuáticos continentales. Realmente, dentro de las materias ecológicas que ustedes van a ver, si bien en todas las ecologías seguramente deben haber visto ejemplos de sistemas acuáticos continentales, no es mucho tampoco lo que se ve dentro de la currícula. Entonces, en esta materia se ve fuertemente todo eso. Bueno, esto ya lo dijimos, en 2020, el año pasado, hicimos un dictado completamente a distancia, adaptamos todos los trabajos prácticos de esta materia, que es eminentemente práctica y con muchas salidas de campo, las tratamos de adaptar para que se hiciera a modo virtual, para poder seguir ofreciéndola. Y en 2021 la situación de la pandemia pensamos que iba a mejorar, pero bueno, todavía estamos con muchos problemas, y vamos a tratar de retornar a la presencialidad en la medida que se pueda. Los objetivos de esta materia, ¿qué es lo que a nosotros nos importa que ustedes cuando terminan esta materia sepan, ¿no? Por un lado, obviamente, conocer cuáles son las características ecológicas más importantes de los distintos tipos de cuerpos de agua continentales que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Vamos a ver cuerpos lóticos, cuerpos lénticos, y de cada uno de ellos vamos a hablar bastante. Por otro lado, en estos ambientes, ustedes o sea, están estudiando biología o están relacionadas con la biología, vamos a estudiar las comunidades acuáticas que viven en estos ambientes. Vamos a aprender conceptos generales sobre biodiversidad de estas comunidades, y también algunos aspectos relacionados con el funcionamiento de las tramas tróficas de estos ambientes. Por otro lado, la materia tiene algunos aspectos teóricos en los cuales se diferencia de otras ecologías. Hay paradigmas que son específicamente del campo de la limnología y que no están compartidos ni siquiera tampoco con lo que sería la biología marina, que son ciertas cosas que son específicas de cuerpos de agua, que ya las vamos a ver. Por otro lado, siempre nos interesa que ustedes salgan de esta materia con ciertas habilidades y destrezas. Es decir, no solo adquirir conocimientos, sino que puedan aprender a hacer cosas. Esto es lo que en pandemia se complica tanto, ¿no? O sea, igual ustedes van a aprender muchas cosas, aprender a procesar datos, aprender a manejar programas que nosotros usamos en limnología, van a aprender a relacionar cosas y a discutir, y hacia el final de la materia esperamos que puedan aprender también el manejo de algunos elementos de muestreo que van a ir viendo durante el curso. Por otro lado, en esta materia se ve también
todo lo que tiene que ver con el impacto antrópico, es decir, cómo el ser humano está afectando a los ecosistemas acuáticos, ¿no? Cómo se están deteriorando, y bueno, en ese sentido vamos a ver cosas relacionadas, temas relacionados con contaminación, eutroficación, y temas muy aplicados como, por ejemplo, restauración de ambientes, rehabilitación de ambientes, ¿sí? Por otro lado, también tal vez en un par de informes, sobre todo que ustedes van a tener que hacer durante el curso y en la monografía final, nos interesa que ustedes aprendan a sintetizar trabajos de investigación que se hacen en la disciplina, a exponer los aspectos principales, esto lo vamos a ver en los seminarios, a elaborar juicios críticos, ¿no? Sobre estos trabajos, y a redactar trabajos de investigación sencillos, pero trabajos de investigación en la disciplina. Sobre todo a partir de los trabajos de laboratorio, y bueno, en caso de que se pudiera hacer la práctica de campo, prácticas de campo sencillas, ¿no? Estos son algunos textos generales de limnología que ustedes pueden encontrar. Algunos están en la biblioteca, actualmente, bueno, no sé si la biblioteca está funcionando, pero si no, ustedes pueden buscar, porque muchas de estas cosas a veces también se consiguen los PDFs, se pueden bajar, y hay mucha bibliografía que no necesariamente está en estos textos, que aparece en revisiones, en PDFs que están online, entonces hay mucha bibliografía hoy día muy disponible, y si hay algo en particular que ustedes necesitan, nos lo pueden pedir y nosotros se lo podemos facilitar. Estas son las tapas de algunos de los libros de limnología, clásicos, o sea, y no solamente, bueno, van a tener los libros que se llaman limnología o limnology en inglés, pero también los que se llaman freshwater ecology, o ecology of freshwaters, que es lo mismo, ¿no es cierto? Ecología de agua dulce. Entonces hay muchos libros que ustedes pueden encontrar. Bueno, y la clase de hoy. Vamos a ver entonces cuáles son, vamos a empezar por los factores abióticos, ¿sí? Porque los factores abióticos son los que modulan principalmente todas las comunidades, ¿no? De alguna manera regulan lo que les pasa a las comunidades que viven en esos ambientes. Entonces, si bien ustedes ya conocen de ecología general, que los factores abióticos en los ecosistemas son muy importantes, vamos a ver cuáles son los más importantes en los cuerpos de agua. O sea, en los cuerpos de agua en particular continentales, pero en general en los cuerpos de agua. Entonces, y vamos a empezar con un factor que es clave, ¿sí? O sea, que se da, también por supuesto ustedes lo tienen en los sistemas terrestres, y también en los sistemas terrestres podemos llegar a tener que este factor tiene cierta estratificación vertical, pero en los sistemas acuáticos la estratificación vertical de la luz es donde más se puede observar. Entonces, este es un factor clave, la luz, la disponibilidad de luz. Obviamente la disponibilidad de luz regula regula la fotosíntesis y por lo tanto va a estar directamente relacionada con los productores primarios de ese ecosistema y de ahí toda la trama trófica, ¿no? Entonces, a simple repaso, digamos, a manera de simple repaso, nosotros tenemos el espectro de radiación solar que tenemos acá, que ustedes deben conocer, donde acá tenemos la luz ultravioleta, acá tenemos el infrarrojo, y acá tenemos lo que llamamos luz visible, que es mayormente, digamos, dentro del espectro de la luz visible, donde en este rango de luz visible es donde se realizan justamente los procesos fotosintéticos. Entonces, acá están las distintas longitudes de onda. Y entonces nos vamos a centrar un poco dentro de lo que sería la luz visible, ¿sí? Que es la que nos interesa para los procesos fotosintéticos. ¿Qué pasa cuando la luz incide en un cuerpo de agua? Acá tenemos el sol, incide la luz sobre el cuerpo de agua, hay una parte de esa luz que se refleja, ¿sí? Por lo general, la cantidad de luz que se refleja depende mucho de cómo sea ese cuerpo de agua, si es más transparente, más turbio, pero más o menos entre un 5 y un 15% de la luz se refleja en el espejo de agua, digamos. Y el resto, digamos, penetra en profundidad, una parte es absorbida por las algas,
¿sí? Que están ahí, que toman la luz, y por distintas sustancias, ya sea disueltas o en suspensión, que se encuentran en el agua, que van a absorber esa luz. Y otra parte va a ser dispersada, es como que la luz choca contra las partículas, rebota, se dispersa. Entonces, la suma de esta luz que es absorbida por las algas, por las partículas, por las sustancias disueltas, más la luz que se dispersa, es lo que denominamos extinción. Es decir, que la luz que penetra en un cuerpo de agua se va extinguiendo en el perfil. Es decir, ¿qué quiere decir? Que yo más arriba voy a tener más luz que más abajo. Va a llegar un momento en que puedo llegar a tener un cuerpo de agua donde en la profundidad casi no tengo luz, ¿sí? Que es la zona que no va a tener luz, que ahora vamos a ver cómo se denomina. Es la zona no fótica o afótica. Entonces, esta extinción que denominamos E, es la suma de la absorción más la dispersión. Y el término complementario a la extinción sería la transmisión, ¿sí? O sea, dicho de otra manera, si se extingue mucho, se transmite menos, ¿no es cierto? Cuanto más se extingue, menor va a ser la transmisión. Entonces, acá tenemos un perfil de un cuerpo de agua típico, una laguna con sus plantas, su columna de agua, ¿sí? Y acá tenemos un gráfico. Este tipo de gráficos en ecología acuática los van a ver mucho, ¿sí? En particular en limnología los vamos a usar un montón. Donde el eje de las Y es la profundidad, y fíjense que está para abajo, de manera tal de que sea más entendible, ¿sí? Hacia acá vamos hacia mayor profundidad. Y en el eje de las X tenemos la variable, que en este caso va a ser la luz. Este es el porcentaje de la luz que incide en superficie y que va incidiendo en las distintas profundidades. Entonces, acá tenemos dos curvas, fíjense, una que es más oscura y otra que es más clarita. Y representa esto dos tipos de lagos. Un lago más claro, más transparente, y un lago mucho más turbio, con más materia orgánica, con más fitoplancton, con más sustancias en suspensión, es decir, un lago mucho más turbio. Fíjense qué pasa con la función de la atenuación de la luz. Esta es la función de la atenuación de la luz en la profundidad. Esta función, que es como una exponencial negativa, sigue esta ecuación que ven acá, donde la intensidad de luz a una determinada profundidad lo indicamos con la letra Z, ¿sí? Es igual a la intensidad de luz en superficie, que la indicamos como I0, por E a la menos KD, donde KD es el coeficiente de extinción vertical, y ya después se los voy a explicar, por la profundidad, por Z. Es decir, la luz se extingue de acuerdo a esta función, ¿sí? Por supuesto, en un cuerpo de agua más turbio, la luz se extingue más rápidamente. Es decir, fíjense que acá, a los 5 metros de profundidad, ya prácticamente no tengo luz, o tengo muy poquito. Nunca es cero completamente, pero tiende a cero. Mientras que en un cuerpo de agua más transparente, yo ya todavía, digamos, a los 15 metros sigo teniendo luz, y puedo llegar a tener luz, por ejemplo, hasta los 20 metros. ¿Sí? Esto es un lago mucho más oligotrófico. Es decir, oligotrófico quiere decir que tiene menos nutrientes, eutrófico que tiene más nutrientes. Entonces, en los lagos eutróficos, la luz se extingue mucho más rápidamente, mientras que en los oligotróficos penetra mucho más. Entonces, yo de esta manera, con esta ecuación, puedo calcular el espesor de la capa eufótica, que se indica como ZEUF. Este espesor, ¿qué es la capa eufótica? La capa eufótica es la capa del cuerpo de agua en la cual puede haber una fotosíntesis neta por parte del fitoplancton. Porque más abajo, si bien llega luz, de alguna manera la respiración supera a la fotosíntesis, ¿sí? Entonces no tenemos producción neta. Hay una profundidad que la vamos a llamar profundidad de compensación, que es una profundidad a la cual llega aproximadamente
aproximadamente el 1% de la luz que incide en superficie. Es decir, acá está incidiendo la luz, se va atenuando y cuando llega, digamos, esta profundidad del 1%, a donde llega aproximadamente el 1% de la luz incidente en superficie, la llamamos profundidad de compensación. ¿Por qué profundidad de compensación? Porque ahí se iguala la producción primaria del fitoplancton con la respiración de toda la comunidad planctónica, es decir, del fitoplancton que también respira, del zooplancton y de las bacterias, que son el bacterioplancton que también respira. ¿Sí? Entonces ahí, a partir de esta profundidad, ya tenemos una, digamos, productividad, acá digamos tendríamos una productividad neta igual a 0, porque la productividad bruta y la respiración son iguales, y acá ya la tendríamos negativa, ¿sí? Entonces, acá tenemos, a partir de la ecuación anterior que les mencioné, esta ecuación, podemos despejar simplemente, ¿no? Que si la luz que incide en superficie es el 100%, esto es I0, y si la luz que incide en la profundidad de compensación es el 1%, esta es la intensidad en la profundidad de compensación, entonces el coeficiente de extinción, despejándolo de esta ecuación que vimos acá, va a ser el logaritmo natural de I0 menos el logaritmo natural de IZ dividido Z, que es la profundidad. Es decir, que yo, teniendo un perfil de intensidades de luz que se puede medir con un fotómetro, ahora les voy a explicar otra cosa después también con el disco de Secchi, yo puedo medir con un fotómetro sumergible la intensidad de luz a distintas profundidades. Entonces puedo saber cuál es la intensidad de luz en la profundidad de compensación, sabemos que es el 1% de la luz incidente, ¿sí? Entonces, donde me llega más o menos el 1%, el valor correspondiente al 1%, esa sería mi profundidad de compensación, que puede estar más arriba o más abajo, dependiendo de cuán transparente sea el cuerpo de agua. Entonces de aquí yo puedo calcular el coeficiente de extinción. Ahora les pregunto, ¿cómo será ese coeficiente de extinción? ¿Más alto o más bajo si el cuerpo de agua es más turbio? ¿Alguien se anima a contestar? Más alto. Más alto, muy bien. Cuanto más turbio sea el cuerpo de agua, más alto va a ser ese coeficiente de extinción. Es decir, que el coeficiente de extinción depende de cada cuerpo de agua. Si es un cuerpo de agua más turbio, va a tener más alto el valor. Si es un cuerpo de agua muy oligotrófico, va a tener un valor mucho más bajo. ¿Sí? Va a depender de la cantidad de algas, de la cantidad de partículas en suspensión, del color del agua. Cuanto más alto es el color, aguas muy coloreadas, por ejemplo, aguas coloreadas por sustancias húmicas, por ejemplo, que es materia orgánica disuelta de alto peso molecular, bueno, esas aguas tienen también un mayor coeficiente de extinción. Entonces, vamos a tener dos zonas en el cuerpo de agua, lo que llamamos zona eufótica o fótica, es lo mismo, y la zona afótica, que es esta zona donde la luz no alcanza para tener una fotosíntesis neta. Y entonces, donde se iguala la profundidad de compensación, como les dije antes, la fotosíntesis del fitoplancton es igual a la respiración de toda la comunidad planctónica. Entonces, en esa profundidad, como la producción bruta se iguala a la respiración, la producción neta es igual a 0. ¿Sí? Y esto es simplemente un perfil de fotosíntesis que después más adelante vamos a ver. Bien, ahora, ¿qué pasa con la luz? La luz visible, obviamente, tiene distintas longitudes de onda. ¿Todas las longitudes de onda penetran igual en el cuerpo de agua? No, no todas penetran igual. Y esto depende del tipo de cuerpo de agua. Entonces, la luz que menos penetra en general en el agua pura, estoy hablando, ¿sí? Si fuera, supongamos, un cuerpo de agua que sea de agua destilada, por decir, digamos, un ejemplo. La que menos penetra es el rojo. Después, digamos, le sigue el verde y por último el violeta. Es decir, que acá ustedes lo tienen. Esta es la que menos penetra, la roja. Después, bueno, penetra un poco más la naranja, la amarilla, la verde, la azul y la violeta. La que más penetra es la violeta.
Entonces, esto implica que si yo comparo cuerpos de agua, un cuerpo de agua hipotético, digamos, donde que sea muy, pero muy claro, supónganse un cuerpo de agua recién formado, con agua que no es agua destilada, pero obviamente es muy, pero muy, muy transparente, tenemos que la roja es la que menos penetra, después le sigue el verde, estos son las iniciales en inglés, red, green, blue, y la que más penetra es el azul. Por eso, en los lagos del sur, que son lagos oligotróficos, muy transparentes, la luz que más penetra es la azul. En los cuerpos de agua que tienen un poco de sustancias húmicas, por eso oligohúmicas, sustancias húmicas son sustancias orgánicas, ¿sí? Pero no mucho, porque tiene poco. O son oligotróficos en general, los lagos oligotróficos del sur, tienen este perfil típico. Esto sería típico caso de agua destilada o muy, muy, muy clara. Este es el típico caso de un lago oligotrófico, es decir, los lagos del sur. Lo que menos penetra es el rojo, después le sigue el verde, después le sigue el azul. Pero si nosotros tenemos lagos que son eutróficos, ¿sí? Y que ya tienen más sustancias húmicas y ya tienen más producción primaria, ¿sí? Tienen más fitoplancton, la luz que menos penetra es la azul, después le sigue el verde y después el rojo. Lo mismo en los lagos distróficos. ¿Qué son los lagos distróficos? Los lagos distróficos son lagos que son pantanos en general, que tienen mucha materia orgánica disuelta también. ¿Sí? Entonces estos lagos, el azul penetra muy poquito, le sigue el verde y el rojo es el que más penetra. Entonces esto va a haber diferencias entre los distintos ambientes. Y va a ser también, más adelante lo vamos a ver, que las especies que se seleccionan en las distintas profundidades de los lagos también van a depender, por ejemplo, las especies del fitoplancton, de cuál es la luz que predomina, porque hay especies que están más adaptadas a absorber en el azul o en el rojo, ¿sí? Entonces, esto va a afectar a las poblaciones fitoplanctónicas. Profe, una Sí, consulta. sí. Eh, Ahí en el gráfico anterior había el signo más. ¿Eso qué significaría? Porque Acá, son muy parecidos, sería. este y Donde este, oligohúmico. este, No, el otro, ese, este, ahí. sí, Donde dice G más de verde, pero hay un más. Ahí, ese. sí. Que no entendí tu pregunta. O sea, ¿qué significaría que tenga el signo más ahí? Porque los otros no lo vi que en ese no Ah, más. bueno, no, porque en este caso ves que está el verde y el rojo están muy parecidos, o sea, hay una mayor penetración, o sea, hay una mayor atenuación en todo caso, fíjate, hay más atenuación de la luz azul, pero hay una mayor penetración del verde y el rojo, porque depende de las sustancias que estén presentes. La luz verde puede penetrar un poco más todavía, ¿sí? O sea, Ok, más cercana al rojo, digamos. ok. ¿Está? Dale, bueno, gracias. Y te hago una pregunta, Sí. cuando decís húmico, ¿es materia orgánica en general? Es materia, sí, pero es materia orgánica, no en general, sino materia orgánica húmica, sustancias húmicas, que lo vamos a ver en una de las clases, pero es materia orgánica de alto peso molecular, las sustancias húmicas son en general de moléculas muy, muy grandes, que hay distintos tipos de compuestos, que son todas orgánicas, pero son ya vamos a ver algunas de estas en la clase de ecología microbiana, pero en general son moléculas bastante difíciles de romper, bastante lo que llamamos materia orgánica recalcitrante, que puede estar en el cuerpo de agua durante muchos, muchos años y tarda mucho en reciclarse. Por ejemplo, como te digo, si alguna vez vieron un cuerpo de agua que las aguas son como de color coñac, que es un cuerpo de agua muy, muy vegetado, con mucha vegetación, y ustedes toman un vaso de agua y la van a ver medio amarilla, media de color coñac. Eso es porque tiene muchas sustancias únicas,
que son esta materia orgánica de alto peso molecular que están disueltas, pero no es cualquier materia orgánica, ¿sí? Y al ser, digamos, húmica, es muy difícil de ser absorbida por las bacterias. Después esto también lo vamos a ver. Entonces, ahora sí vamos a ver algo relacionado con la luz y con la transparencia, pero que tiene que ver con el aparatito que ustedes van a construir, casero, que después les vamos a mandar, digamos, está en la guía de trabajos prácticos toda la explicación, y que desde ya vayan pensando en buscarse algún disco plástico o de metal para construirse este aparatito, que es un aparatito que se llama disco de Secchi. Este disco de Secchi, así tan sencillito como lo ven, es simplemente un disco que tiene 4 cuadrantes, 2 cuadrantes son negros y 2 son blancos. Y para que se den una idea, fue inventado en el siglo XIX, o sea, desde hace muchísimo tiempo que se utiliza. Pero se utiliza un montón. Y a nivel global hay un montón de proyectos de ciencia ciudadana, incluso que están desarrollados por observatorios, redes de observatorios a nivel global, que utilizan este aparato porque es muy sencillo, pero, como digo yo, es muy gauchito. Es un aparato que sirve mucho para comparar ambientes, para monitoreo, porque me permite ver cómo va variando la transparencia en el cuerpo de agua. Entonces este disco de Secchi, que tiene su nombre en honor al que lo inventó en el siglo XIX, es un aparatito que va a servir para estimar la transparencia del cuerpo de agua. Obviamente yo lo que hago con este disco de Secchi, esto lo tienen explicado en la guía, el disco de Secchi tiene una cuerda, una soga, que normalmente está graduada, y tiene una plomada, un peso, para que pueda bajar, uno lo pueda sumergir bien vertical, ¿no? Entonces uno lo sumerge y anota la profundidad, la mide, ¿no? Esta profundidad, a la cual deja de verse el disco de Secchi, o sea, donde ya no lo vemos más, ¿no? Además está decir que no hay que tomar la medición del disco de Secchi con anteojo de sol, ¿no? Entonces, uno ve cuando anota esa profundidad a la cual deja de verse. Luego lo vuelve a subir, el disco de Secchi, y anota la profundidad a la cual comienza a visualizarse. ¿Por qué se hace esto? Porque generalmente por el ojo humano, a veces puede dejar de ver antes o comenzar a ver antes, dependiendo de cada uno. Entonces se hace el promedio entre que se deja de ver y comienza a verse. Y ese promedio es la profundidad del disco de Secchi, ¿sí? Que me da una idea de la penetración de la luz, es decir, de la claridad que tiene ese cuerpo de agua. Cuanto más claro, mayor va a ser la profundidad del disco de Secchi, obviamente. Y cuanto más turbio, cuanto más cantidad de fitoplancton, materia orgánica disuelta que tenga, mayor cantidad de sustancias en suspensión, voy a tener valores del Secchi mucho más chiquititos. Por ejemplo, para Janet, que vive en Chascomús, el disco de Secchi a veces, o sea, bueno, nunca supera los 15 centímetros, 20 centímetros como mucho, y hasta hemos medido Secchis de 7 centímetros. En cambio, en un lago del sur, podemos tener, bueno, no sé, por ejemplo, los embalses que estamos trabajando en unos embalses del sur, es mucho más de 4 metros, y hay lugares que son 20 metros, o sea que va a cambiar según la penetración de la luz. Pero hay una cosa muy interesante también con el Secchi, y es que empíricamente el disco de Secchi nos permite estimar la profundidad de compensación. Es decir, esa zeta de compensación que yo les decía anteriormente, que es la profundidad a la cual se iguala la fotosíntesis del fitoplancton y la respiración de toda la comunidad planctónica, yo la puedo estimar a partir del Secchi multiplicando el valor del Secchi por una constante que varía entre 2,6 y 3, pero que en la práctica se suele tomar como 2,7. Entonces, si yo tomo la profundidad del Secchi y lo multiplico por 2,7, tengo más o menos cuál es la profundidad de compensación de ese cuerpo de agua. Por ejemplo, supongamos la laguna de Chascomús. Yo mido un Secchi de 15, ¿sí? Bueno, más o menos
antes de los 45 centímetros, para hacerlo así redondo, X por 3, digamos, yo tendría la profundidad de compensación. ¿Sí? Entonces quiere decir que por debajo de los 45 centímetros yo ya no puedo tener producción primaria neta. ¿Sí? Solamente podría haber algo de luz, pero no es suficiente como para equilibrar a la respiración. Entonces esto es bastante importante. Lo que ustedes van a hacer en los cuerpitos de agua es medir, y después nosotros vamos a tratar de mapear, y bueno, hay una serie de indicaciones en esta práctica que ustedes van a hacer en forma individual. Profe, una pregunta. Sí. ¿Esa constante de 2,7 a qué remite? No, es empírica. Esto digamos, tomándose los datos de muchos cuerpos de agua en todo el mundo, digamos, se ve que hay una relación entre la profundidad del disco de Secchi y la profundidad a la cual se llega el 1% de la luz incidente, o sea, medida con un fotómetro, la luz. Entonces, se ve que hay una relación que más o menos el valor del Secchi multiplicado por ese valor me da más o menos la profundidad de compensación. Es empírica, está basada en datos recolectados, muchísimos datos de la bibliografía. ¿Sí? Ok, y no, una pregunta, ¿no cambia según el tipo de cuerpo de agua que sea? Porque, no sé, pienso que la turbidez, o sea, como que el disco de Secchi nos marca la profundidad a partir de la cual ya no lo vemos. Entonces da como una idea de la transparencia o turbidez. Claro. Pero, a ver cómo lo digo, eso siempre está remitido al grado de respiración que hay, No, no. o de fotosíntesis que hay. Estamos siempre hablando de luz, ¿no? O sea, Secchi lo que te indica es un indicador de la transparencia. Entonces, yo dejo de ver el disco de Secchi a una cierta profundidad porque no lo puedo ver más abajo. Pero no quiere decir que no siga habiendo luz un poquito más abajo. O sea que sigue habiendo algo de fotosíntesis neta más abajo de lo que yo lo veo, es decir, 3 veces más abajo de lo que yo lo veo, ¿sí? Pero hay una profundidad que es aproximadamente la profundidad a la cual yo dejo de ver el disco de Secchi multiplicada por 3, en la cual ya la luz que llega se acerca al 1% de lo que está en superficie. Quiere decir que ahí, por más que haya algas que estén adaptadas a muy bajas intensidades de luz, la respiración, o sea, todos los procesos de respiración, toda la vida heterotrófica, va a consumir, digamos, el oxígeno y no se va a reponer, porque no hay o sea, la fotosíntesis no es suficiente como para equilibrar, ¿sí?, la respiración. ¿Se entiende? Okay. Sí, sí, ahora sí. Bueno, entonces, acá tenemos algunos valores de transparencia que pueden ustedes tener en la literatura, pero bueno, es como un dato. Esto es según unos rangos que da la OSD, que es la Organization for Economic Cooperation and Development de Estados Unidos, pero hay otros rangos, no importa, donde, por ejemplo, un lago muy transparente, muy oligotrófico, tiene en general medias de más de 12 metros, acá estamos teniendo los valores de Secchi en metros, y como mínimo 6 metros, los oligotróficos, bueno, una media de 6 y más de 3 en general, y así va bajando, ¿no? Los hipereutróficos, estamos teniendo, en general, tienen valores de Secchi menos de 1, menos de 1,5. Y en la práctica, los ambientes muy, muy eutróficos, que tienen floraciones de algas, por ejemplo, tienen valores de Secchi de menos de 30 centímetros, ¿sí? O sea que puede ser mucho menor que 0,7. Te hago una pregunta Sí. Que tiene que ver también con respecto a la profundidad del cuerpo de agua, porque si acá tiene transparencia por ahí de 12 metros y no es un cuerpo, si es un laguito o una lagunita que no llega a 12 metros, no podría estimar que sea ultra oligotrófico si no tiene esa profundidad. Muy buena tu pregunta, excelente. Por eso, cuando nosotros estamos trabajando en un ambiente oligotrófico que es muy somero, que es muy playo, a veces la medida del Secchi no la podemos tomar. ¿Por qué? Porque es más que la profundidad.
¿sí? O sea, yo bajo el disco, a nosotros nos pasa a veces en algunos, estamos trabajando en los embalses del Limay, y en algunos lugares donde tenemos profundidades menores a 4 metros, por ejemplo, el disco de sequi llega hasta el fondo, y no es que el sequi sea de 2 metros, el sequi es de más de 2 metros, pero no nos da la profundidad, ¿sí? Entonces, uno puede expresar, digamos, el dato como decir, bueno, es más de, suponete, qué sé yo, 5 metros, que es la profundidad máxima que tengo en ese laguito. Pero yo sé que es mayor. ¿Y cómo lo complemento esto? Bueno, puedo hacer, en realidad ahí voy a necesitar medir la intensidad de luz a cada profundidad con un fotómetro, ¿sí? Para poder, por ejemplo, calcular el KD, porque si no, no me va a servir. Pero además también hay otro, digamos, otro instrumento que nos sirve como para ver la claridad del agua, que es el turbidímetro. El turbidímetro es un aparato que nosotros vamos a usar también, si podemos hacer la práctica de campo, que directamente se toma el agua y se mide la turbidez en un frasquito. Entonces, bueno, obviamente está relacionado inversamente con el sequi, ¿sí? Pero bueno, si lo que dijiste, tenés toda la razón del mundo. Si el cuerpo de agua es muy poco profundo, no me va a dar como para qué. Y si es transparente y muy poco profundo, el sequi va a ser más que la profundidad. ¿Está bien? Gracias. Bueno, entonces, acá tenemos una cosa que les quería comentar, que si bien yo puedo tener la mayor intensidad de luz cerca de la superficie, digamos, porque, bueno, es donde tengo el 100% de luz incidente, o sea, de intensidad de luz es donde está la luz incidente, no necesariamente arriba es donde voy a tener la mayor fotosíntesis, sobre todo en los cuerpos de agua que son muy transparentes. ¿Por qué? Porque los lagos que son muy transparentes, la intensidad de luz que está arriba de todo, digamos, cerca de la superficie, puede ser demasiado elevada, y también no se olviden que hay luz ultravioleta. Entonces esto daña a veces a los organismos, y cuando hay una intensidad demasiado alta, lo que se produce es lo que se llama fotoinhibición, que es como que la clorofila se inhibe. Entonces lo que yo puedo llegar a tener, esto se los cuento porque lo van a ver en algún paper, lo vamos a discutir en el curso, puede pasar que la mayor fotosíntesis yo no la tenga arriba de todo, donde tengo la mayor cantidad de luz, sino, fíjense que la pancita está un poco más abajo. Acá está la profundidad, acá está la fotosíntesis del fitoplancton, y acá tengo la panza un poco más abajo. ¿Por qué? Porque, bueno, porque cerca de la superficie voy a tener demasiada luz. ¿Sí? Ya es como que es malo para la clorofila. Y además puede haber mucho efecto de luz ultravioleta. Entonces las algas pueden tratar de evitar esa parte, digamos, de la columna de agua que es muy, pero muy, con mucha cantidad de UV. ¿Ok? Bueno, y acá lo que les voy a mostrar son aparatos para medir las intensidades de luz a distintas profundidades. Este es el que tenemos nosotros en el laboratorio, que es un fotómetro sumergible de la marca Licor, que este mide solamente la luz, el par, ¿no? La luz, la radiación fotosintéticamente activa, sin discriminar entre distintas longitudes de onda. Este es el aparatito que va conectado, y esto, digamos, esto parece una bombita, pero este es el sensor, y esto se sumerge, tiene un cable graduado, y se va sumergiendo a distintas profundidades, y yo voy tomando la luz a distintas profundidades, para poder hacer un perfil de luz como el que les mostraba, que vamos a volver acá. El perfil de luz a distintas profundidades lo voy a tomar con el fotómetro, ¿sí? Para tener esta curva y para poder calcular el KD. El KD lo voy a obtener a partir del fotómetro. Entonces, esto es un fotómetro sumergible, y este es lo que llamamos un radiómetro, que hay muchos modelos diferentes, en oceanografía hay unos enormes. La diferencia es que este también nos permite ver la intensidad de luz de distintas longitudes de onda, ¿sí? Entonces podemos tener esto que veíamos antes de hacer el perfil de cómo penetran las distintas longitudes de onda en mi cuerpo de agua, ¿sí? Cómo penetra el rojo, el verde, el azul, el violeta. ¿Está bien? Esto sería un radiómetro.
Muy bien. Bueno, ahora vamos a ver otro factor que es muy importante para el trabajo práctico que sigue, que es el primer trabajo práctico de la materia, que es temperatura, ¿sí? Porque está relacionado con el práctico de calor y temperatura que tienen, que es el primer trabajo práctico de la materia. Entonces, vamos a empezar con una cosa que es muy general, que la deben haber visto seguramente, no sé si en inorgánica o en física, que es cómo varía la densidad del agua en función de la temperatura. El agua tiene una propiedad muy característica, muy, muy propia, y es que si acá tenemos la densidad en el eje de las Y y acá tenemos la temperatura en el eje de las X, vemos que el valor más alto de densidad se da a los 4 grados. Es decir, por debajo de los 4 grados la densidad es un poco menor, y a medida que aumenta la temperatura, la densidad va disminuyendo. Por supuesto, estamos hablando de valores de densidad que varían entre 1 y 0,998, no es que tampoco es una variación tan inmensa, ¿no? Pero es importante para lo que vamos a ver ahora, esa variación de densidad en relación de la temperatura. Entonces, recordemos, la mayor densidad se da a los 4 grados, o alrededor de los 4 grados, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene mucha relevancia en lo que vamos a ver ahora, que son los procesos de estratificación y de mezcla que tenemos en los lagos. Y vamos a ver. Bueno, entonces vamos a entrar en este tema que es los procesos de estratificación y mezcla. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de estratificación térmica? Quiere decir que la columna de agua en el lago muestra diferencias de temperatura en todo el perfil. Está estratificada. Mientras que cuando está homogeneizada, toda la columna de agua está a la misma temperatura. Cuando el cuerpo de agua está estratificado, es decir, que tenemos capas que están a distintas temperaturas, van a tener estas capas de distintas temperaturas, van a tener distintas densidades. Por lo tanto, el cuerpo de agua no se va a mezclar, si las diferencias de densidades son importantes. Entonces, hay distintos modelos de mezcla y estratificación que van a ver en la literatura. Lo primero que tenemos que decir es que cuando el cuerpo de agua, supónganse que el cuerpo de agua está estratificado, es decir que hay capas de agua a distintas temperaturas y el cuerpo de agua no se mezcla, ¿sí? O sea, no es homogéneo térmicamente. Yo bajo un termómetro sumergible, con un cabo, con una piola, y voy tomando la temperatura a distintas profundidades y veo que la temperatura varía. Entonces, digo, bueno, el cuerpo de agua está estratificado térmicamente, ¿sí? Pero hay un momento en que el cuerpo de agua puede ser que se mezcle, es decir, que se homogenice, que vuelva todo a tener la misma temperatura, o más o menos la misma temperatura. Bueno, cuando el cuerpo de agua se mezcla, si la mezcla del cuerpo de agua es total, es decir, se mezcla toda la columna de agua, decimos que el cuerpo de agua es holomíctico, es decir, que se va a mezclar toda la columna. Holo, justamente quiere decir total, ¿no? Holomíctico, una mezcla completa. Mientras que si cuando se mezcla el cuerpo de agua, solo se mezcla una parte del cuerpo de agua, de la columna, y hay una parte profunda que no se mezcla nunca, ¿sí? Se dice que el cuerpo de agua es meromíctico. Mero es que es parcial, digamos, la mezcla es parcial. Entonces, es la primer gran clasificación. Cuando se mezcla el cuerpo de agua, si es holomíctico o es meromíctico. Eso, después vamos a hablar de cuándo se mezcla y cuándo se estratifica. Pero esto es la primera gran clasificación. Si se mezcla todo o se mezcla una parte. Ahora, con respecto al número de mezclas que tiene el cuerpo de agua, ya las vamos a ir viendo uno por uno. Hablamos de lagos amícticos, aquellos lagos que nunca se mezclan. Son lagos que siempre están estratificados, congelados, ¿sí? Ahora después se los voy a dar uno por uno. El monomíctico es aquel que tiene solo una mezcla por año. Una vez por año se mezcla. El dimíctico es el lago que tiene 2 mezclas por año
y 2 periodos de estratificación por año. Y las mezclas siempre son en primavera y en otoño. En el caso de los monomícticos, que tienen una sola mezcla por año, puede ser fríos o cálidos, dependiendo de la latitud en la que nos encontremos. Ahora después se las voy a mencionar. Y el polimíctico es aquel cuerpo de agua que por lo general es un cuerpo de agua de escasa profundidad, y que por lo tanto, al ser muy somero, es un cuerpo de agua muy dependiente de las condiciones ambientales, y por lo tanto las estratificaciones no duran demasiado y se mezcla muchas veces por año. Puede ser frío o cálido dependiendo del lugar en donde lo encontremos, y puede ser continuo o discontinuo en el caso de que la mezcla sea casi todo el tiempo, casi todos los días, o, no sé, 4, 5, 6, 7 veces por año, pero más de 2, ¿sí? Entonces, vamos a ir por el más conocido y el que es el modelo, para poder entender los otros, que es el modelo dimíctico. Es el modelo clásico que tienen en todos los libros, ¿sí? Para poder entenderlo. Capaz que lo vieron en Ecología General. ¿Qué pasa en un cuerpo de agua dimíctico? ¿Y cuáles son los cuerpos de agua dimícticos? En general, todos los lagos del hemisferio norte, en Europa, en Estados Unidos, que tienen cierta profundidad. Es decir, en general, lagos de más de 10 metros de profundidad máxima, 10, 15, 20 metros, o sea, lagos más profundos, suelen tener este modelo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? En verano, obviamente, tenemos más temperatura, tenemos la luz, o sea, solar, que tenemos mayor intensidad de luz, y el agua se calienta, digamos, se comienza a calentar mucho más las capas que están más arriba, las más superficiales, y entonces las capas que están más arriba van a ser las que van a estar a mayor temperatura, ¿sí? Más hacia abajo, digamos, va a disminuir la temperatura, y ustedes saben, porque se los dije recién, que hacia abajo de todo, digamos, va a estar el agua más densa, que va a estar cerca de 4 grados. Entonces se van a formar 3 capas, dependiendo de estas 3 capas de si hay viento o no hay viento. Si hay viento, se forma lo que se llama un epilimnion, que es esta capa de arriba, que es la capa que está más caliente, ¿sí? Que tiene mayor temperatura, pero que es más o menos homogénea, porque acá el viento la mezcla. Supónganse que estamos en verano en el hemisferio norte, y tenemos una capa superficial que está alrededor de 20 grados centígrados. Y por acción del viento, esta capa se mezcla. Esta capa la llamamos epilimnion. Más abajo, que ya no incide la acción del viento, la temperatura comienza a disminuir bruscamente con la profundidad, y se forma lo que llamamos la termoclina, ¿sí? La termoclina es justamente una, que ya lo van a ver en el trabajo práctico, es el cambio que se produce en profundidad de la temperatura. O sea, puede cambiar, por ejemplo, 1 grado cada metro, ¿sí? O sea, entonces yo tengo arriba, supónganse, 20 grados, después sigo bajando, mi termómetro mido 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, y así, va bajando. Y aún más puede incluso disminuir más de 1 grado por metro. Entonces eso es lo que se llama una termoclina, ¿sí? Es un plano de variación muy brusco de la temperatura. Esa zona donde se encuentra la termoclina se llama metalimnion, que es una zona de gradiente térmico muy pronunciado. Y más abajo tenemos el agua, que está más o menos a 4 grados. Digo más o menos porque puede ser 4 o 5 grados, que es el agua que tiene más densidad, ¿sí? Que está abajo, el agua más fría. Entonces fíjense que tenemos una estratificación. Esto es lo que se llama una estratificación directa, porque lo más caliente está arriba, después viene una termoclina, y después tenemos el agua más fría, ¿sí? Si yo no tuviera viento acá, que es lo que van a ver en el práctico, esta capa de epilimnion casi no se forma, ¿sí? Directamente tendría un gradiente térmico muy pronunciado desde arriba. Prácticamente tendría un epilimnion muy finito, o casi no tendría un epilimnion. Este epilimnion es posible gracias al viento, ¿sí? ¿Qué pasa en el otoño?
Discúlpame, te hago una consulta. Ahí en la parte profunda, también las flechas esas significan que hay movimiento. Exactamente, porque como tenés el agua toda a 4 grados, entonces hay movimientos internos de agua. No nos olvidemos que también hay fauna, hay peces que pueden estar en la profundidad, entonces hay movimiento de agua, hay circulación. ¿Sí? Por supuesto es mucho menos que la que está en la superficie. En el centro sería como más estancada que arriba y abajo. Claro, en el centro lo que vos tenés es el gradiente térmico. Todo el perfil, de alguna manera, por decirlo, ya que usaste la palabra estancado, estaría como estancado, ¿sí? Porque no se mezcla toda la columna de agua. Pero puede haber una mezcla parcial acá y cierta mezcla muy, muy suave, tampoco muy grande, acá abajo, ¿sí? Pero el lago está estratificado, digamos, ¿sí? O sea, no hay una mezcla completa. ¿Qué pasa cuando viene el otoño y ya baja la temperatura? Por lo general puede haber aumento de viento. Entonces, estas diferencias térmicas, miren esto, una cosa que es importante. La densidad con la temperatura más alta cambia mucho más que con la temperatura más baja, ¿sí? Entonces, estos gradientes térmicos que se producen en verano son muy fuertes, son realmente gradientes fuertes. Tiene que haber un seiche, que después lo vamos a ver, que es un movimiento de agua interno originado por algún otro factor, para que me rompa esta termoclina, ¿sí? Pero la termoclina es bastante estable. Pero ¿qué pasa? Cuando la temperatura empieza a bajar, ese gradiente térmico que yo tenía se hace como más tenue. Esto es lo que se llama la resistencia a la mezcla. Comienza a disminuir, ¿sí?, la resistencia a la mezcla. Esto lo van a calcular en el trabajo práctico con Daniel. Entonces, cuando empieza a disminuir la resistencia a la mezcla, el lago comienza a mezclarse. Y se produce una mezcla total del cuerpo de agua en el otoño. Es uno de los 2 periodos de mezcla del modelo dimíctico. Entonces se mezcla toda la columna de agua. ¿Qué pasa cuando se mezcla toda la columna de agua? Bueno, por lo general, ¿qué pasa? Que puede haber un bloom de otoño, ¿sí? ¿Por qué? Porque, fíjense, cuando el lago está estratificado, acá las algas tienen mucha, digamos, luz, las que están arriba, pero no tienen mucho acceso a los nutrientes. Porque en general los nutrientes, el fósforo, el nitrógeno, suelen estar más concentrados más abajo también. Entonces, a veces pueden no tener suficientes nutrientes disueltos disponibles. Mientras que en este momento, en los lagos dimícticos, todavía, digamos, tenemos luz suficiente, pues no ha llegado el invierno, y tenemos una mezcla que puede hacer que los nutrientes se remuevan y haya un pequeño bloom, un pequeño pico de otoño, donde las algas aprovechan esos nutrientes que vienen del fondo y puede haber un crecimiento de las algas de otoño. ¿Qué pasa en estos lagos cuando comienza el invierno? Bueno, Profe, perdón. Sí. Una pregunta, no terminé de entender el fundamento por el cual ocurre esta mezcla total en relación a la temperatura y a la densidad. Una vez que vos tenés que las diferencias de densidad entre las capas no son tan importantes, las capas claro. calientes comienzan que estaban más calientes, comienzan a hundirse. ¿Sí? Claro. Entonces, el agua se empieza a hundir. Todas estas capas, ya no hay resistencia a esa mezcla. Esto, lástima que no podemos hacer la experiencia, pero les va a mostrar fotos seguro Daniel. Nosotros lo miramos con la tinta. Hacemos un experimento en peceras y vemos que con tinta, cuando el lago está estratificado, la tinta no baja. Cuando vos lo mezclás y el agua está toda más o menos cerca de 4 grados, ya empieza a hundirse la tinta. Entonces esto lo que nos indica es que las capas que estaban más arriba se empiezan a mezclar con las de abajo, esto ayudado con el viento y se produce una mezcla completa. ¿Está bien? ¿Se entendió más o menos? Sí, perfecto, gracias. Entonces, ¿qué pasa en el invierno? En el invierno, estos lagos del hemisferio norte, donde hay mucha continentalidad, se congelan. Entonces, se forma una capa de hielo, y la capa de hielo es menos densa, ¿sí?, que el agua que está a más de 0 grados, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos una capa de hielo, que está temperaturas que puede haber, digamos,
cerca de la capa de hielo, acá también se forma una termoclina, pero ahora es inversa, es decir, por ejemplo, si acá tenemos 0 grados, después podemos tener 1 grado, 2 grados, 3 grados, y cerca del fondo 4 grados. Nuevamente, la temperatura a la cual la densidad es mayor. Entonces, esto es lo que se llama una estratificación inversa, es decir, que lo más frío está arriba. Tenemos una estratificación directa, una estratificación inversa. En el trabajo práctico van a ver las curvas, y ustedes van a construir las curvas de temperatura en función de la profundidad. Y acá, si pudiéramos medir con un termómetro, tendríamos toda la columna de agua más o menos a 4 grados. No quiere decir que sea justo 4, ¿sí? O sea, puede ser 5 grados, 6 grados, dependiendo de dónde estamos. Pero digamos que tenemos homogeneidad térmica. Luego, ¿qué pasa en la primavera? En la primavera obviamente aumenta la temperatura, la capa de hielo se derrite, y nuevamente entonces comienza a haber mezcla de las capas de agua, y nuevamente tenemos un periodo de mezcla que también ha ayudado siempre por el viento, y entonces tenemos este periodo de este periodo de mezcla de primavera. Es decir, este lago dimíctico tiene 2 periodos de mezcla, uno en otoño y otro en primavera, y 2 periodos de estratificación, uno directo en verano y uno inverso en invierno. Este es el clásico, típico modelo de casi todos los lagos del hemisferio norte, Estados Unidos, Canadá, los lagos nórdicos, casi todos los lagos europeos, ¿sí? Salvo que sean lagos muy someros. ¿Qué pasa con el monomíctico? El monomíctico es un cuerpo de agua que se estratifica, que tiene una sola mezcla por año, ¿sí? Llamamos monomíctico cálido aquel que se estratifica en verano. Por ejemplo, acá tenemos en primavera y en invierno el cuerpo de agua está todo mezclado a 4 grados, ¿sí? Viene el verano y comienza a haber más radiación solar, y la superficie se comienza a calentar. Entonces tenemos en verano típicamente una estratificación, que es una estratificación directa. Si se fijan, lo más caliente está arriba, y hacia abajo disminuye la temperatura. O sea que acá tenemos una termoclina. Este sería el periodo de estratificación. Luego, en invierno, nuevamente comienza a hacer frío, y comienza a descender la temperatura, se empieza a mezclar, se empiezan a hundir las capas de agua que estaban más cálidas, y se comienza a mezclar. Este cuerpo de agua, que se llama monomíctico cálido y que se estratifica solo en verano, es el típico cuerpo de agua que tenemos nosotros en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, en la Patagonia, ¿sí? O sea, nuestros cuerpos de agua, esto lo van a ver en el seminario, todos los lagos del sur, prácticamente. Fíjense que si ustedes van a Bariloche, ¿alguna vez vieron el Nahuel Huapi todo congelado? ¿Alguna conoce Bariloche, algún lugar del sur? Sí, pero no congelado. Nunca lo vieron congelado, ¿verdad? Salvo laguitos muy chiquitos, ¿sí? Entonces, estos lagos que están en el hemisferio sur, en estas latitudes medias, que serían las mismas latitudes que por ahí otros lagos que se encuentran en el hemisferio norte, en Estados Unidos, Canadá, los países europeos. Sin embargo, en nuestro continente, en Chile, Argentina, no se congelan, porque esto ya lo vamos a ver en el seminario, tiene que ver con el grado de continentalidad de los 2 hemisferios, y con los vientos. Entonces, nosotros lo que tenemos, por ejemplo, nuestros lagos del sur, en general, cuando son profundos, están todo el tiempo mezclados, pero solamente se estratifican en la época cálida, en verano, ¿sí? Entonces se llaman monomíctico cálidos. Y el monomíctico frío es aquel que se estratifica en invierno. Estos son lagos subpolares. Son lagos que principalmente van a estar todo el tiempo congelados, ¿sí? Pero en verano se descongelan. Solamente en verano, ¿sí? Por ejemplo, algunos lagos que se encuentran cerca del Ártico, o en algunas latitudes antárticas, que solamente se van a descongelar en el verano, en el periodo de verano.
y el resto del tiempo van a estar siempre congelados con una estratificación inversa. Y estos se llaman entonces monomícticos fríos. Están los lagos amícticos, que son los lagos que están todo el tiempo con una capa de hielo. Por ejemplo, algunos lagos antárticos que están en muy altas latitudes, que ya, digamos, están en un lugar que ni siquiera en verano se descongelan, como por ejemplo este lago, que es el lago Banda, que está en la Antártida, que puede tener ciertos movimientos internos porque entran chorrillos al cuerpo de agua, entran arroyos, ¿sí? Como ven por acá, pero el lago siempre tiene una cubierta de hielo. Luego tenemos los lagos que son polimícticos, y básicamente son los lagos que tienen muchas mezclas por año, ¿sí? Y porque, como les decía anteriormente, si son lagos muy someros, con escasa profundidad, son muy dependientes de las condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, tenemos, supóngase, la laguna de Chascomús, pleno verano, con un calor terrible se estratifica la laguna. Entonces yo mido la temperatura arriba y es más alta que la temperatura de abajo. Pero a la noche puede ser que baje un poco la temperatura, que haya un poco de viento y el lago se mezcla. O sea, no son estratificaciones muy persistentes, porque el cuerpo de agua es muy somero y es muy fácil de mezclar. Dependiendo de si de la zona donde se encuentra, puede ser cálidos o fríos, y pueden ser continuos o discontinuos, como les decía, si las mezclas son prácticamente todo el tiempo, casi todos los días, o si hay varias mezclas por año. Pero de todos modos son polimícticos porque son más de 2 mezclas. Entonces, estos periodos de estratificación y mezcla obviamente van a incidir, como vamos a ver en el seminario, en un montón de cosas, ¿no? Hay un seminario sobre mezcla, sobre mixis, que les vamos a dar 2 papers para leer, y que ustedes van a tener que discutir. Uno justamente sobre los modelos de estratificación y mezcla que son para el hemisferio norte, para que ustedes discutan si son adaptables a nuestras latitudes, a nuestro hemisferio o no. Y el otro paper que muestra cómo la estratificación y la mezcla pueden incidir en las comunidades que están presentes, ¿sí? Entonces, obviamente la mezcla no es una cuestión solamente que cambia la temperatura en el perfil, sino que si la columna de agua está estratificada y no se mezcla, los nutrientes no acceden a las capas superficiales, tampoco cambia, por ejemplo, la concentración de gases en el cuerpo de agua, la distribución en general de iones, y también la distribución de las comunidades. Acá este es simplemente un ejemplo que les quería traer. Este es el típico perfil del lago de estratificación directa de un lago dimíctico, donde tenemos la temperatura, acá tenemos la profundidad, acá tenemos el epilimnion, que era esa capa que se homogeneizaba con el viento, que tenemos una temperatura más alta, pero homogénea en toda su profundidad. Después tenemos el metalimnion, que es esa capa donde se encuentra la termoclina, del gradiente térmico muy, muy, muy pronunciado, y luego el hipolimnion, que es esa capa profunda, más oscura, ¿sí? Con temperatura más cercana a los 4 grados, también homogénea. Este es el típico perfil de estratificación directa de verano de un lago dimíctico, que ustedes van a hacer en la clase práctica. Profe, perdón, sí. Una pregunta. ¿Qué habías dicho que afecta la estratificación, la disponibilidad de nutrientes, la mezcla de gases y qué otras cosas? Bueno, en general la distribución de iones, ¿sí? O sea, la oxigenación también, pero en general toda la distribución de sustancias en el cuerpo de agua. Y, por supuesto, de comunidades también. Porque las comunidades también se van a distribuir en función de esta estratificación o de la mezcla. Y también van a cambiar. No solamente se van a distribuir diferentes, sino que en el fitoplancton, lo vamos a ver en el seminario, van a ocurrir cambios de acuerdo a qué condiciones estén imperando. En determinados momentos de mezcla hay algunas especies que se favorecen, en los momentos de estratificación hay otras, ¿sí? Entonces esto va a influir mucho, y como influye sobre el fitoplancton, indirectamente después sobre toda la trama trófica, ¿no? Por ejemplo, acá, fíjense, este es el caso de mediados de verano, ¿no? Acá este es un
un dibujo que está en uno de los libros de limnología, que es el CALF. Acá tenemos la estratificación directa, esta que está acá, y donde vemos que los peces están más arriba. Los peces se pueden mover por todos lados, pero ¿por qué se encuentran más arriba? O sea, obviamente la estratificación térmica no es un impedimento para ellos. Pero si más arriba tenemos el fitoplancton, que es básicamente porque no hay mucha mezcla, y tenemos entonces más zooplancton, los peces van a estar arriba, porque es donde van a encontrar la comida. Y cuando se mezcla, fíjense que tienen una distribución en todo el perfil. Es un ejemplo nada más, ¿no? Pero es como para que vean que obviamente los procesos de estratificación y mezcla van a incidir en todas las comunidades. Bueno, y al principio de cuando empezamos a hablar sobre este tema, yo les dije que una primera gran clasificación sería que cuando se mezcle el lago, dependiendo, o sea, se puede mezclar una vez, 2 veces, más de 2 veces, pero las veces que se mezcle puede mezclarse todo o una parte. Y en ese caso hablamos de holomícticos o meromícticos. Los holomícticos eran los que se mezclan todo, ¿sí? Estos ejemplos que vimos. Pero los meromícticos son aquellos lagos que cuando se mezcla solamente una parte. Y la parte más profunda no se mezcla nunca. Entonces la parte que se mezcla se llama mixolimnion, mixo es por mezcla, digamos, es la capa que se mezcla, y la capa que no se mezcla se llama monimolimnion, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían estos lagos? Esto también lo van a ver en el TP. Por ejemplo, si además de tener un gradiente térmico, ¿sí?, dado por la temperatura, por las diferencias de temperatura a lo largo del año, yo tengo un gradiente en el cuerpo de agua, en el perfil, que es químico, por ejemplo, por concentración de sales, donde tengo una mayor concentración de sales abajo, ¿sí? Entonces, por más que yo, digamos, tenga que cambia la temperatura y el agua se comienza a mezclar, yo estoy teniendo otro gradiente, además del gradiente de temperatura, que es un gradiente químico, que es una quimioclina, ¿sí? Se llama una quimioclina. Entonces, puede ser que el agua de abajo siempre sea más densa, pero es porque tiene mayor concentración de sales. Entonces, las causas de estos lagos que no se mezclan totalmente es, o bien un gradiente de densidad químico, dado por ejemplo por una quimioclina. Hay lagos que, por ejemplo, tienen un afluente subterráneo salado, que siempre está aportando iones, y que, bueno, tenemos una entrada de agua como más salobre, que hace que el agua salada se meta por, digamos, como una cuña, y se mete para abajo, digamos, entonces yo abajo tengo más concentración de sales. Y esa es una de las causas. Y la otra puede ser que sea un lago muy profundo, muy profundo, por ejemplo, como algunos lagos de Asia, que tienen zonas, en particular algunas zonas que no se mezclan del todo, ¿sí? Entonces, bueno, en esos casos podemos hablar de meromixis, una mezcla parcial. También en algunos embalses se puede llegar a dar el caso de que el agua entra y sale por la zona donde están las turbinas, donde están los vertederos, y la parte profunda no llega a mezclarse completamente con la capa superficial, y se pueden dar ciertos casos de meromixis. Pero digamos que es más raro, ¿no? Pero sería entonces la mezcla parcial. Lo más típico sería el caso de los lagos que tienen lo que se llama una quimioclina, es decir, un gradiente químico. Y esto es un esquema que se los doy simplemente, no porque me parezca que es tan importante que ustedes lo sepan, digamos, de una manera, porque bueno, para nuestros lagos no es muy aplicable. Esto es más aplicable a los lagos del hemisferio norte. Es un esquema que propuso Lewis en 1983, pero es simplemente como para entender. Acá está la latitud ajustada, es ajustada según la altitud, porque también en la altitud hay ciertos cambios, y acá él lo que propone es que, supongamos, si tenemos lagos que están cerca del polo, van a ser lagos amícticos, que no se mezclan nunca, pues están siempre congelados, y luego acá tenemos la profundidad del lago. Fíjense que los lagos
que tienen baja profundidad, escasa profundidad, son, bueno, los que son muy, muy someros son polimícticos, ¿sí? Acá los que están en latitudes altas son polimícticos fríos. Estos son continuos, si tienen un poco más de profundidad pueden ser discontinuos. Acá, en toda esta zona, digamos que son latitudes medias y lagos más profundos, son dimícticos, es el caso típico que vimos, y a medida que nos vamos hacia otras latitudes podemos tener los lagos monomícticos cálidos y los polimícticos que pueden ser continuos, cálidos o discontinuos cálidos, dependiendo de la profundidad. Y acá se agrega otra cosa, que lo van a entender mejor cuando veamos morfometría, que es el fetch, que es, el fetch es la máxima distancia en la cual se puede ejercer el viento sin interrupción, sobre el oleaje del cuerpo de agua, sin interrupción de terreno, o sea, que sean islas o brazos. Es decir, cuanto más largo sea el fetch, mayor van a ser, mayor la posibilidad de que se formen olas más grandes. Entonces el fetch influye mucho en la posibilidad de la formación de olas y por lo tanto en las mezclas. Cuanto mayor sea el fetch, mayor es la posibilidad de que se formen olas más grandes y entonces que el lago se mezcle mucho más, ¿no es cierto? O más rápido. Bueno, pero esto es un esquema que les quiero dar como para que vean que depende de la latitud a la cual se encuentra y depende de la profundidad y también del fetch. Pero, como les decía, para el hemisferio sur, este esquema cambia. Y para terminar, digamos, con lo de la clase de hoy, porque si no ya no vamos a poder empezar el próximo tema, hay una relación que es muy importante, que es la relación entre lo que se llama la relación entre la capa eufótica, que ya les dije que es la capa eufótica, es la capa hasta donde llega el 1%, ¿sí?, de la luz incidente en superficie, y la capa de mezcla. Si nosotros tenemos el cuerpo de agua, fíjense, la capa eufótica, es decir, hasta donde llega el 1% de la luz incidente en superficie, puede ser, la profundidad de la capa eufótica puede ser mayor que la profundidad de la capa de mezcla, como en este caso, ¿sí? O en este caso, podemos tener que la capa eufótica sea igual que la capa de mezcla, o sea, se mezcla todo y la capa eufótica llega hasta la misma profundidad. O puede pasar que la capa de mezcla, o sea, la capa eufótica sea menor que la capa de mezcla. Esto pasa, por ejemplo, en los cuerpos de agua que son más turbios. Los lagos eutróficos, por ejemplo, se pueden mezclar mucho más hacia el fondo, pero la capa eufótica puede ser, la profundidad de la capa eufótica puede ser menor. O sea que esta relación ZEU, Z-mix va a disminuir, va a ser menor, cuando aumenta la concentración de fitoplancton, es decir, la biomasa algal, cuando aumenta la turbidez inorgánica o cuando hay más color en el agua, o sea, aguas más coloreadas, ¿sí? O sea que de alguna manera esta relación me permite comparar ambientes. Y para terminar con estos factores físicos, porque después ya arrancaríamos con los químicos, vamos a ver la turbulencia. La turbulencia es un fenómeno que no solo se da, se da también en los cuerpos lénticos, pero la vamos a entender mejor en los cuerpos lóticos, en los ríos. Si nosotros tenemos sistemas lóticos, el agua, en los cursos de agua, puede fluir, ya sea como si fuera un flujo laminar, donde las partículas de agua van a fluir en unas trayectorias paralelas al cauce, unas sobre otras, ¿sí? Y se van a mover, esto lo vamos a ver cuando veamos ríos mejor, pero les digo, es como que las capas de agua van viajando, ¿sí? Y no se mezclan entre ellas. Tenemos un flujo de tipo laminar. En general, cuando hay menor velocidad de la corriente, se da esto, ¿sí? Cuando tenemos menor profundidad, tenemos menor velocidad de la corriente, se da un tipo de flujo laminar. Es como que las capas de agua van viajando, ¿sí?, unas sobre otras. En cambio, en el flujo turbulento se van a formar remolinos, ¿sí? Y esto va a depender de la velocidad de la corriente. Cuanto mayor sea la velocidad de la corriente, mayor va a ser la turbulencia.
por ejemplo, si yo tengo dos cauces de dos ríos, la velocidad del agua en un río no es igual arriba y abajo, ¿sí? Arriba es mayor que abajo. Ahora les voy a mostrar un gráfico. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos menor profundidad, tenemos menor velocidad de la corriente, o sea, menor pendiente, por ejemplo, podemos llegar a tener un flujo laminar, donde las capas de agua van viajando, como les digo, como si fuera unas sobre otras, en forma laminar. Mientras que en un cuerpo de agua, en un río, por ejemplo, que tenga mayor profundidad, mayor velocidad de la corriente, voy a tener que las capas de agua se comienzan a mezclar y se forman remolinos. Y eso es lo que se llama un flujo turbulento. ¿Sí? Vamos a volver sobre esto. Esto es un factor físico, por eso lo doy ahora, pero lo vamos a ver mejor en ríos. Entonces, solo para que tengan una idea, la velocidad de la corriente en un río no es igual en todo el perfil de la columna de agua, es mayor arriba, ¿sí? O sea, si yo tengo, esta es la curva de la velocidad de la corriente y esta es la profundidad con respecto al fondo. Yo voy a tener mayor velocidad más arriba y, digamos, acá, donde hay menor, en el centro del cauce, digamos, es ahí donde tengo la mayor velocidad de la corriente, tengo menor rozamiento, tengo mayor profundidad, y a medida que vamos para abajo, vamos a tener menor velocidad. ¿Sí? O sea, donde la fricción es mayor, es decir, en el fondo y en los costados, la velocidad de la corriente es menor. Y esto va a influir muchísimo también en las comunidades que se pueden desarrollar. En los ríos, por ejemplo, se pueden desarrollar organismos en el fondo, y no son arrastrados muchas veces, tienen distintas adaptaciones, ¿no? Algunos forman tubos, otros se adhieren, pero igualmente abajo la velocidad de la corriente es mucho menor, ¿sí? Entonces pueden vivir ahí. Bueno, y vamos a dejar acá porque ya son 4:25, y si no se van a cansar mucho. Pero les quería preguntar si tienen alguna duda de lo que vimos hasta ahora. ¿No? Bueno, entonces, la próxima clase vamos a arrancar con los factores químicos, que sería lo que falta de esta clase, y vamos a comenzar con la clase de morfometría, que es una clase que también van a necesitar para uno de los primeros TPs. Bueno, chicas, espero... Yo una preguntita, algo Sí. chiquito. No, Los que son amícticos, ¿siempre es estratificado inverso? Sí, sí. Okay. Son lagos que están congelados. Sí, Okay. porque en general, incluso los ambientes que pueden tener una estratificación directa con mucha intensidad de luz, en general siempre en algún momento tienen algún tipo de mezcla. Si, por ejemplo, hay lagos que se encuentran en las zonas tropicales, pero, por ejemplo, hay periodos de lluvias. Por ejemplo, en las zonas tropicales, una de las cosas que suele pasar es que tal vez no es tan importante la variación de temperatura, pero sí los periodos de lluvias y sequías. Entonces esto también influye, ¿sí? O sea, podés tener que a lo mejor el lago está estratificado, pero hay un temporal, una tormenta, y eso hace que se mezclen también. O por ejemplo, lagos que se encuentran en zonas cerca del Ecuador, pero en alta montaña, donde puede haber una estratificación, pero por ahí a la noche baja mucho la temperatura. ¿Sí? Entonces tenemos mezclas. Yo tengo una consulta. Sí. En la zona en la que la producción de fotosíntesis es menor al consumo, digamos, en esa zona que tendría como extinciones constantes del zooplancton. ¿Por qué? O sea, vos tenés más fotosíntesis que respiración, ¿sí? O sea, tenés producción neta. Al revés, en la zona en la que, como en la que tengo, viste que hay una zona que tengo la misma producción. La profundidad de compensación. Sí. Claro, la profundidad de compensación. Y después más abajo, vos decís, más abajo. Sí.
Más abajo donde no te alcanza. Claro, que no alcanza, como que tenés más consumo que producción, ahí que tendría como una constante Bueno, renovación de... en realidad no se llegan a extinguir. Lo que puede pasar en un cuerpo de agua, que vos tenés un mayor consumo abajo y la producción primaria, suponete que el lago está estratificado y no se puede mezclar, porque si se mezcla, digamos, en algún momento las algas que están abajo también suben, ¿no es cierto? O sea, es como que hay una mezcla de la columna de agua, eso pasa también. Las algas no se mueven o tienen movimientos muy lentos, pero en algún momento toda la columna de agua puede, digamos, mezclarse y hacer que una alga que está más abajo esté más arriba y tenga la luz suficiente, que es lo que pasa, por ejemplo, en los ríos, que pueden ser muy turbios y sin embargo pueden mantener una cantidad de fitoplancton. Ahora, ¿qué pasa cuando vos tenés que abajo tenés oscuridad y el lago está estratificado, por ejemplo? Tenés una situación de verano, por ejemplo, lago estratificado, súper estratificado, muy turbio, abajo puede haber anoxia. Entonces, al no tener anoxia, podés tener mortandad de peces, ¿sí? Eso se da, por ejemplo, en los cuerpos de agua, que en los cuerpos de agua muy eutróficos, es uno de los problemas muy serios, los lagos muy turbios, con floraciones, donde vos tenés todas las algas arriba, en una capa muy, muy superficial, que están ahí haciendo fotosíntesis, arriba podés llegar a tener sobresaturación de oxígeno, porque hacen fotosíntesis a lo bestia, pero abajo no le llega. ¿Sí? Entonces, abajo vos tenés anoxia, y puede haber mortandad de organismos que obviamente no reciben oxígeno. ¿Sí? Esto se suele dar, por ejemplo, en algunos lagos que tienen problemas de eutroficación. Por lo general, lo que vos tenés es que, a ver, cuando tenés un lago estratificado, hay comunidades que están adaptadas a las distintas condiciones. Si el cuerpo de agua es más o menos, está en unas buenas condiciones, a lo largo del año, vos tenés que, bueno, que el fitoplancton está más arriba, tenés zooplancton más arriba, los peces más arriba, y abajo tenés un hipolimnion muy oxigenado, que te permite que vivan los bichos ahí abajo, los que viven en el fondo, pues si no se morirían, pero en los lagos muy oligotróficos en general hay bastante oxígeno en todos lados. Ahora, ¿qué pasa cuando el lago es muy eutrófico? Ahí sí hay un problema cuando se estratifica el lago, ¿sí? Porque ahí no le llega. Perfecto, gracias. Bueno, chicas, entonces nos vemos el viernes a las 12, arrancamos, ¿les parece? Sí, bueno. Bueno, hasta el viernes entonces. Chao, Gracias. chicos. Gracias. Chao, chao.